Muy bien, ya empezamos otra clase. Estamos en la lección 7 y la primera parte. Y en esta lección vamos a considerar las diferencias entre el sistema de los dispensacionalistas y los que se llaman los teólogos del pacto. Bueno, antes de meternos en esta discusión, quisiera decirles una palabra personal. Esta conversación se lleva dentro de la misma familia. Por favor. Vamos a estar hablando bien y mal de los presbiterianos, vamos a estar bien y mal de los bautistas. Y bueno, hasta que vamos a echar debajo del autobús a los de la iglesia evangélica, de donde viene nuestra hermana. En palabras serias, cuando yo leo todo esto me pongo un poco sentimental. Porque la iglesia de donde salieron los teólogos de la dispensacionalismo era la iglesia de mi propia madre. Entonces, estos libros que vamos a considerar, estos lo que se llaman en inglés study Bibles o Biblias de estudio que tienen un montón de notas. Mi mamá también tenía Scofield. De Darby, el fundador. Entonces, antes de Scofield, por supuesto tenía de Scofield, pero tenía de Darby. Y yo también participaba en algunos cultos en la iglesia de los hermanos de donde salió mi propia madre. Entonces, y también tenemos bautistas en la misma clase, por favor. Y tenemos una variedad de trasfondos de las denominaciones representadas en los cursos de cita. Y por eso David Morán quisiera hablar con mucha cortesía y con mucha mansedumbre. Voy a estar defendiendo la posición de los teólogos del pacto y vamos a tratar de exponer algunos de los errores de los dispensacionalistas. Pero es más, me gradué de un seminario, se llama Trinity, el seminario de Trinidad, que también para poder ser profesor en este seminario tienes que aceptar prácticamente todo esto, los rasgos de los dispensacionalistas. Y yo entré no dispensacional y me gradué no dispensacional tampoco. Pero es decir que son hermanos y tienen mucho a su favor. Y durante un periodo bastante dificultoso aquí en los Estados Unidos, fueron ellos que llevaron la bandera. Porque había infiltrado en todas las denominaciones lo que se llama liberalismo, y hemos estudiado lo que es liberalismo. Es una manera de interpretar la Biblia basada en existencialismo, y ellos ven prácticamente toda la Biblia como metáfora. Todo debe de interpretarse de forma espiritual, nada es literal. Y por eso cuando nosotros hablamos de alguna interpretación espiritual, de la posición de los dispensacionalistas, tienen miedo de nosotros, porque piensan que estamos convirtiéndonos en liberales. Pero ellos durante mucho tiempo, en la primera parte del siglo XX, el siglo anterior, fueron los dispensacionalistas que defendieron lo que se llama la inerrancia de las escrituras. Y también fueron ellos que evangelizaron prácticamente todo el mundo. Fueron ellos que enviaron a misioneros a todas partes del mundo. Entonces ellos tienen esas dos cosas a favor. Creen mucho en la Biblia, creen mucho en la autoridad de la Biblia, en la inerrancia de la Biblia, pero que practican lo que se llama la Gran Comisión. Y algunos de nosotros solo hablamos de esas cosas y no las hacemos. Bueno, quería decir eso. Estoy hablando... estamos en familia con estas discusiones. Estoy hablando de la exposición de mis propios padres, de la propia institución que me educó teológicamente. Y también tenemos hermanos y hermanas en las clases en todas partes del mundo que también quizás tienen estas posiciones. Pero al mismo tiempo vamos a tratar de defender la posición que se llama la teología del pacto. Oremos. Gracias, Padre, por
por permitirnos estar en tu presencia en esas clases una vez más. Gracias por los hombres, los eruditos que han preparado mucha riqueza para nosotros, mucho estudio, mucha examinación, muchísima evaluación de todos estos sistemas de la teología del pacto y también de la teología de los dispensacionalistas. Te pido que me guíes, que me des sabiduría, que me llenes por el Espíritu Santo para poder hablar con amor, pero también para poder tener una mente que funcione con claridad. Ayúdame a explicar bien estas cosas justamente y con un sentido de amor dentro de la familia de Dios. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado para meditar y enseñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Ya prácticamente ya di la primera parte de esta clase, pero vamos a empezar con los bautistas del sur en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, pero históricamente los bautistas tienen sus raíces en la Reforma. Prácticamente todas las denominaciones protestantes aquí en los Estados Unidos y a través de Latinoamérica tienen sus raíces en la Reforma. Y cuando decimos eso, estamos hablando por supuesto, estamos hablando de calvinismo, y prácticamente casi todos eran calvinistas al principio, pero otros se han desviado de esa posición y son arminianos. Pero al principio todos tenían la misma raíz, pero actualmente la mayoría de ellos son dispensacionalistas. Y yo diría que el reporte de la mayoría en el mundo evangélico es dispensacional. Y la minoría somos nosotros. Muchos se llaman reformados, pero por favor que me entiendan bien, que no todos que digan soy reformado, no es esa palabra hoy en día no incluye todas las características de ser reformado, porque según nosotros, bueno, según los que creen en la teología del pacto, también esa teología también debe ser incluida en ese término, dentro de ese término, reformado. Entonces, reformado puede ir al internet y estudiar los artículos del gran erudito Richard Pratt, que él ha escrito muchísimo sobre este tema, defendiendo la posición de que ser reformado también debe incluir la idea de aceptar la teología del pacto. Muy bien. Las razones por la influencia. Bueno, ya mencioné que en mucho sentido las denominaciones o los miembros de aquellas denominaciones que querían conservar el punto de vista bíblico más conservador, aceptar la inerrancia, la autoridad de la Biblia, predicar los fundamentales del Evangelio, tal como la provisión de la muerte de Jesucristo, la resurrección física del cuerpo de Jesucristo, la salvación por pura fe en Cristo, ese tipo de fundamental. Ellos también tendían a identificarse con los dispensacionalistas porque tenían el movimiento más conservador de todos los movimientos dentro de las denominaciones principales. Y el movimiento hacia dispensacionalismo, otras denominaciones, tal como los presbiterianos, consideran más conveniente también, especialmente los del sur. Yo soy hijo soy sureño también, yo sé que son sureñas aquí en la clase, pero son bautistas sureños, pero yo soy presbiteriano sureño. Y también soy sureño, nací en Carolina del Norte, soy un sureño, pero ya no me meto en la política. Pero los presbiterianos también, los conservadores, y los que querían mantener su posición acerca de la autoridad e inerrancia de la Biblia, también ellos buscaron refugio dentro del campo de los dispensacionalistas, porque ellos también estaban llevando la bandera de ser conservados bíblicamente hablando.
Entonces, muchos de los presbiterianos, porque los seminarios nuestros también tendían hacia el liberalismo. Y por eso, gracias a Dios, hoy en día han brotado otros seminarios bíblicos reformados y todavía existen los seminarios liberales aquí en los Estados Unidos y ellos también han llevado sus venenos a Sudamérica sin excepción, y también las iglesias están batallando en Sudamérica también no solo contra el evangelio de prosperidad, contra las falsedades de las doctrinas de la justificación en la iglesia católica, pero también están luchando en contra del liberalismo que también ha infiltrado mucho en las denominaciones principales en toda Sudamérica. Y por esos motivos, aún los presbiterianos encontraron seguridad y paz y refugio dentro del campo de los dispensacionalistas. Entonces, ¿qué es ser dispensacional? Bueno, según el Internet, Wikipedia es una interpretación evangélica y futurista de la Biblia que afirma que Dios se ha relacionado con seres humanos en diferentes maneras bajo diferentes pactos. Es clave, palabras clave. Dicen que Dios está nos administrando el pacto de gracia de forma diferente, así como dice la Confesión de Fe de Westminster, pero ellos están diciendo que Dios trató de manera diferente dentro de esas épocas o esas eras, esas dispensaciones, que quiere decir solo un plazo de tiempo. Y bueno, vamos a examinar eso más adelante. Que Dios se ha relacionado con seres humanos en diferentes maneras, bajo diferentes pactos bíblicos, durante una serie de dispensaciones o periodos. La palabra quiere decir periodo. Entonces nosotros también aceptamos esa palabra. Y en la misma Confesión de Fe habla de dispensaciones, pero no somos dispensacionalistas. Pero vamos a ver la diferencia, y hay una gran diferencia. Muy bien, la controversia supuestamente empezó con John Nelson Darby. Nació en el año 1833. Y Larry Crutchfield, y ustedes pueden responder a lo que él dijo. Crutchfield insiste que las raíces del dispensacionalismo se encuentran en las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia en los siglos I y II. ¿Qué dicen ustedes? En el primer siglo, los primeros padres de la iglesia eran dispensacionalistas. ¿Y por qué diríamos que no? Bueno, yo diría que no, pero ¿por qué? ¿Qué evidencia ya hemos dado con respecto a eso? Que entonces cuando los apóstoles salieron predicando, y cuando Lucas empieza su evangelio, cuando Mateo empieza su evangelio, ellos explicaron la llegada de Cristo basado en ¿qué? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los pactos. Entonces, nosotros vemos que Lucas y Pablo y Mateo practicaban lo que nosotros entendemos como continuidad. Ellos vieron a Cristo como el cumplimiento de todo lo que fue profetizado dentro de varios pactos del Antiguo Testamento. Okay, y nuestro gran profesor, Ligon Duncan, que escribió su tesis para su doctorado en teología, él dice que empáticamente que no, porque él estudió a fondo el asunto y concluyó que los primeros padres de la iglesia eran teólogos del pacto. Los padres de la iglesia antigua eran teólogos del pacto. Rapto secreto es otra cosa. El rapto secreto es decir que Cristo va a venir para raptar o para quitar la iglesia antes de la tribulación, para remover la iglesia, perdóname por hablar así, para poder volver a planar durante el milenio. Perdón, va a reinar solamente en Israel y los demás países van a tener sus propios presidentes, como ahorita, como en estos momentos. Okay. En verdad voy a profesar cierta ignorancia, no voy a meterme en detalles, voy a hablar en generalidades, porque vamos a presentar un curso que se llama Escatología. En ese curso vamos a meternos en detalles. En verdad no sé, Susana, no sé. Lo que ellos ven es un milenio de 1000 años. ¿Qué significa esa palabra? Milenio, 1000.
1000 años, donde Dios manifestará su reino a través de la nación étnica política de Israel en Jerusalén, de Jerusalén. Es lo que ellos creen. Y para poder hacer eso, hay que, perdónenme por hablar así, hay que remover plan B. Hay que remover el paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos el paréntesis. Un afterthought. Algo que Dios pensaba de nuevo cuando los judíos rechazaron a su rey, a su reino. Okay, entonces Dios va a volver literalmente a reinar a través de la nación política de Israel. Y por eso un rapto secreto. La clave para los dispensacionalistas es premilenialismo. ¿Qué significa esa palabra? Antes del milenio. ¿Qué pasará antes? El rapto. El rapto y la venida del rey. Del rey. Ok. Muy bien. Pero nadie en la historia de la iglesia enseñó, según nosotros, el rapto hasta el siglo XIX. Ese punto de vista de los teólogos de Pablo. Okay. Dispensacionalismo es un sistema que fue desarrollado muy tarde en el siglo XIX. Muy bien. Y bueno, vamos a decir otras cosas no a favor de esta posición. Porque según nosotros, la iglesia nunca enseñó este sistema. Nunca. Y no es parte de la ortodoxia histórica de la iglesia. Y la iglesia pasó por siglos de debates teológicos buenísimos, porque establecieron la divinidad de Cristo, establecieron que Cristo tiene dos naturalezas, establecieron que el Espíritu Santo también es divino, establecieron muchas cosas en esos concilios, pero cosas importantísimas que todas las iglesias, aun las católicas y las ortodoxas y todas las iglesias aceptan lo que la iglesia había concluido en esos concilios. Entonces eran buenísimos, y yo diría que nunca, ningún reformador presentaba un sistema tal como este de los dispensacionalistas. De comienzo es relativamente reciente, es mi punto. Y David Morán siempre tiene cierta reserva en cuanto a cualquier teoría residente. Inclusive las que están saliendo de Inglaterra hoy en día, que algunos están aceptando, yo no. Pero no me meto en eso es para otra casa. Y también es que yo admito que durante la mayor parte de mi vida esas profecías me presentaron problemas, porque yo no sabía cómo interpretarlas. Y ya mencioné en la clase anterior que los profetas bíblicos también estaban bastante perplejos. Dudando. ¿Dónde está nuestro rey? Estaban esperando que regrese un hijo de David para ocupar el trono en Jerusalén. ¿Pero qué? ¿Dónde? 400. No, es que no es solo que es el problema de nosotros, fue el problema de David Morán y el problema de los profetas de la Biblia, y todavía el problema de los judíos. Y ya cuando Cristo llegó a este mundo, ya no tenían rey, ¿no? Ya no tenían rey. No tenía. No había. Pero pues, durante la gran porción de la última parte del Antiguo Testamento no había rey, porque habían llevado en cautiverio a Babilonia y los del norte a Siria, y nunca fue establecido nada en el norte, pero gracias a Dios algo fue establecido de nuevo en Judá y no en Israel. Israel se llamaba en el norte, Judá en el sur. Pero también se acabó el linaje de David mucho antes del Nuevo Testamento. Pero ahí vamos. Ok, entonces Darby presentó una serie de 7 dispensaciones, y por favor no me pregunten, no me he metido en el estudio de estos 7, pero ahí están: diluvio, Noé, Abraham, Moisés, era de gentiles, era del Espíritu, milenio, el reino de Cristo en Jerusalén por 1000 años. El movimiento de los hermanos de Plymouth, del cual Darby era parte, sirvió para esparcir la hermenéutica del dispensacionalismo entre las varias iglesias y denominaciones.
tenían un impacto muy amplio entre los evangélicos. Quizás han escuchado ustedes del Instituto Bíblico que se llama Moody Bible Institute en Chicago, famosísimo, pero fue muy instrumental para esparcir esta teología. Y todavía es. Un buen instrumento. Y bueno, y C.I. Scofield, que vino después de Darby, era presbiteriano. Entonces, el presbiteriano escribió lo que se llama Scofield Reference Bible, la Biblia de referencia Scofield, que en esa Biblia defienden el sistema de los dispensacionalistas. Pero para que ustedes sepan, nosotros también ya tenemos nuestro Biblia de estudio. Se llama Reformed Study Bible, el estudio reformista. Y acabamos de repartir muchas a través de Sudamérica. Bueno, estoy hablando de esta misma semana. Gracias a Dios, Ligonier. Ligonier es editorial de las enseñanzas principalmente de R.C. Sproul, como de años. ¿Y esa Biblia dónde está? ¿Dónde la venden? Ligonier. Entonces, Scofield, él congregó un grupo de eruditos para poder preparar esta Biblia de referencia, pero tenía muchísima influencia entre los presbiterianos. Que los presbiterianos muchos se convirtieron en dispensacionalistas. Sí, porque el liberalismo había alcanzado... Querían ser conservadores. Y otra cosa que hicieron ellos muy efectivamente fue preparar una serie de lo que se llama conferencias de la Biblia. Y esas conferencias de la Biblia todavía continúan y tenían muchísima influencia porque atraían a gente de todas las denominaciones evangélicas y casi todo el mundo se convirtió en dispensacionalista. ¿Ok? Y esas conferencias empezaron alrededor del año 1870 y continuaron en la primera parte del siglo XX. Y mis padres también me llevaban a algunas de esas conferencias. La fundación de Bible Institutes o Bible Colleges, colegios bíblicos, ellos también tienen mucho éxito en establecer muchos colegios bíblicos a través de los Estados Unidos que todavía existen hoy día, quizás docenas, quizás cientos. Específicamente de dispensacionalismo. Sí. Es la mayor que existe, ¿no? La mayor que existe. Somos una gran minoría. Los de pacto. Teólogos de pacto. Es una gran minoría. Wow. Ok, el seminario Dallas, que han escuchado de Dallas, también es la mera meca de este tipo de enseñanza. Pero para defenderlos, ellos también nos están escuchando. Hay una muy buena conversación, no solo con los eruditos, hasta que conversan conmigo. Los menos eruditos. Y no, es que tenemos una muy buena relación, muy amena relación, y están muy interesados también en usar algunos de nuestros cursos, porque ellos están tratando de, quizás nosotros estuvimos exagerando y nosotros estamos considerando que muchas de las profecías del Antiguo Testamento también se cumplen en la iglesia, pero para poder entender bien la idea, vamos a enfocar la mayoría de nuestros comentarios en el dispensacionalismo clásico, el de Darby y el de Scofield, y más reciente Shepherd, gracias. Y más Shepherd, Ryrie, porque Ryrie ya tiene su Biblia de estudio, que se llama Ryrie Study Bible. Y entonces ellos han hecho mucho para esparcir su sistema y su enseñanza a través del mundo evangélico. Quiero escuchar las implicaciones que... Vamos a ver. Muy buena pregunta. Al final de cuentas vamos a tener que... no me pregunte, pero hay implicaciones políticas, obviamente. Okay. Y también hay implicaciones en cuanto a cómo la iglesia evangélica se relaciona con Israel. Claro. Hay muchísima implicación. Wow. Muy bien. No hay un solo tipo de dispensacionalismo. Bueno, eso es obvio. En cualquier sistema hay variedades. Más adelante, cuando comparemos el dispensacionalismo con la teología del pacto, haremos también una comparación con el sistema de Schaeffer. El sistema ha progresado
y los puntos de vista de los profesores en el seminario de Dallas son hoy diferentes al punto de vista de Schaeffer. Aquí dice dispensacionalismo progresivo, que vamos a definir más adelante, pero vale la pena comparar los fundamentos de ambos sistemas. El dispensacionalismo clásico, el de Scofield y Moody y también este fundador Darby, y la teología histórica del pacto. ¿Ok? Bueno, 6 rasgos esenciales. Vamos a hablar de esto en esta clase y ojalá que sería suficiente para esta clase solo hablar de estos 6 rasgos. Número 1, una hermenéutica literal. Ya mencioné eso en la clase anterior, ¿verdad? Ellos son famosos para decir, nosotros interpretamos literalmente la Biblia, ¿ok? Y nosotros también decimos, nosotros también interpretamos literalmente la Biblia, pero yo diría que una hermenéutica aceptable toma en cuenta que hay muchos modismos y hay que interpretar la clase o el genre de literatura según las implicaciones de ese genre. Entonces existe metáfora, simbolismo, y hemos visto que existen tipos y sombras y, cosas simbólicas, pero hay que entender qué clase de literatura estamos estudiando. Y lo que ellos temen cuando nosotros decimos, esa profecía tiene una aplicación o un cumplimiento espiritual, de inmediato ellos en su mente consideran que nosotros somos liberales, que en verdad no tomamos en serio la Biblia, estamos siempre simbolizando y poniendo interpretaciones espirituales. Y tienen cierta razón, porque hoy en día hay mucho peligro, porque hoy en día puede ir a cualquier website, puede ir a un website que se llama Jesus Seminar o Seminario de Jesús, y en ese seminario de Jesús defienden casi, no quiero practicarlos tanto, pero ellos dicen que la resurrección de Jesucristo fue psicológica. ¿Okay? Entonces la gente quería ver a su precioso, su amado líder, entonces psicológicamente él había resucitado entre ellos y por eso siguieron el movimiento. Correcto. Por la resurrección espiritual psicológica. Es una resurrección mental. Ellos ellos se sienten elevados psicológicamente, espiritualmente por la memoria de su gran héroe. ¿Okay? Entonces, eso bíblicamente, según ellos, se llama resurrección. Wow. No, es que eso es muy común. Entre las iglesias liberales, entre las iglesias liberales presbiterianas, muy común. Entre las iglesias que se llaman las iglesias unidas a Jesucristo, yo escuché sermones de esa clase en la playa, en las Pascuas. Hablando de qué significa la resurrección, el pastor dijo, yo tengo de memoria lo que dijo. La resurrección de Jesús significa que Jesús es diferente cada vez que tú tengas un encuentro con Él. Eso se llama resurrección. Ya entendí. Así predican. Para cada con persona cara seria, con toda la sinceridad del mundo. El hombre moderno secular no cree en tal tontería como una resurrección física, por favor. Y cuando la Biblia habla así, entonces hay que entender la Biblia en términos del hombre moderno, por favor. Entonces, para ellos están haciendo un gran servicio para la iglesia. Sí, que somos obsoletos. Que no hay cosas primitivas, por favor. Esos mitos, por favor, no creemos en mitos hoy. Ellos sí, era gente bastante primitiva, falta de educación, es que gente tonta. No somos más sofisticados que eso, por favor. Así piensan ellos. Entonces, tú crees en lo que se llama milagro, tú eres un
una persona sencilla, primitiva, no Si crees en no milagros. iluminada. Mm. El gran teólogo alemán, el primer teólogo alemán que uno de los primeros para utilizar lo que se llama existencialismo para poder interpretar la Biblia, él se llama en inglés The Grand Demythologizer. El hombre experto en sacar el mito de la Biblia. Fue su título, el gran demythologizer, el que sabe desmitir o quitar el mito de la Biblia. Entonces, hasta que los teólogos conservadores escribieron canciones acerca de ese fenómeno. Pero es otro tema. Ok, Dios también no aceptan ellos ninguna interpretación de las profecías acerca de Israel como cumplidas en la iglesia. Ahora estamos hablando no me pregunten, pero vamos a examinar. Somos literales. Cuando vemos en la Biblia la palabra nación de Israel, eso significa Israel, política, étnica, física y nada más, porque somos literales. ¿Entendí? Entonces, Sí hablan los dispensacionalistas. Sí. Nosotros no existimos. nosotros, Estamos La iglesia. equivocados. nosotros tenemos ciertas fantasías acerca de lo que significan esas profecías, porque nosotros erróneamente estamos aplicando esas profecías a la iglesia. Según ellos estamos equivocados. Totalmente equivocados, porque no tomamos en serio la Biblia. Somos un poco liberales nosotros, entonces ellos tienen que tener cierto cuidado de nosotros. Dios ha hecho pactos incondicionales y nacionales con Israel que tienen que ser cumplidos literalmente. Las promesas que Dios hizo en los pactos con Abraham, Noé, Moisés y David, y en las profecías del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, hablando de Jeremías, han de ser cumplidas ¿dónde? En la nación En el de Israel nacional y no en la iglesia, solo en el Israel nacional. Han cambiado un poquito recientemente, pero vamos a ir allá al final de esta clase. Habrá un futuro distinto para el Israel étnico y nacional. Los teólogos del pacto ven un futuro para el Israel étnico, pero no un futuro distinto para el Israel nacional. Hay una diferencia, porque Pablo dice en Romanos 11, versículo 26, de esta manera, todo Israel será salvo. ¿Ok? Y bueno, ese pasaje predice, según nosotros, una gran cosecha entre los judíos étnicos. Lo que Pablo está argumentando es que Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa, Dios no miente. Entonces, los judíos hoy en día no están respondiendo, en el primer siglo. Entonces, Pablo dice, no, es que habrá una gran cosecha. Dios no va a abandonar a su pueblo. Y nosotros entendemos que habrá una gran cosecha entre los judíos. Van a creer en su Mesías, van a convertirse a Cristo. Pero según los dispensacionalistas, no, ese texto se refiere a Israel nacional política y no a una gran cosecha entre el grupo étnico. ¿Entendido? Y antes de que Cristo regrese, una multitud grande de judíos étnicos van a volver a confiar en Jesús. Nadie contradice eso. Pero no implica, según el teólogo del pacto John Murray, que Israel como nación política reocupe la tierra ni que el templo sea reconstruido. ¿Okay? Estamos hablando de las diferencias, ¿ok? Pero más adelante vamos a profundizar más en las diferencias. Pero ahora estamos hablando de temas más generales. Los dispensacionalistas ven la restauración de la nación política de Israel y la reconstrucción del templo como indicaciones literales de cumplimiento de esas profecías. Para ellos, la restauración política de Israel es necesaria para que funcione el plan de Dios de redención. Para ellos, el establecimiento del Estado-Nación político de Israel en el año 48 fue un cumplimiento de la profecía bíblica, aunque esa nación es explícitamente secular. Para nosotros ese es un gran problema. Eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. Porque
Porque el plan de Dios siempre incluía a los que abrazaban que Jehová era el creador, pero también que su Mesías es Jesucristo. Pero el establecimiento de esta nación política no tiene nada que ver con eso, es puro secular. 4. Los dispensacionalistas hacen distinción entre Israel y la iglesia. Es esencial que la exégesis dispensacional distinguir siempre entre Israel y la iglesia. Para ellos es un error muy grave entender que las promesas dadas a Abraham sean cumplidas en la iglesia. Han moderado un poquito esa posición, pero en general, si algunos aspectos de las profecías están cumplidos en la iglesia, eso no cambia nada, porque Dios todavía tiene su plan A con la nación política de Israel. Ok, los dispensacionalistas se refieren a este error como teoría de reemplazamiento. Ven que nos acusan de reemplazar al pueblo de Dios con otro pueblo. Ok, entonces ellos nombran o llaman nuestra posición como reemplazamiento. Y nosotros no, reemplazamiento es que... Bueno, vamos a ver, entonces piénselo. Ellos piensan que los únicos escogidos son ellos. Sí, y bueno, quizás puede incluir a algunos gentiles, pero plan A es Israel, étnico, político, nacional. Y nación. Sí, y que nada de eso se puede entender como la iglesia ha reemplazado ese pueblo principal, ¿ok? Pero tampoco podemos negar, no podemos negar que Israel no era nada y después se volvió, o sea, en el 48 lo instituyeron como nación. O sea, no se puede negar eso. No estoy negando nada. Por eso, pero también yo puedo decir que eso no tiene ninguna implicación teológica. Bueno, pero para usted, pero para otros lo pueden ver así. Estamos hablando en términos generales de las distinciones entre dos posiciones. Y ahorita ya que no tiene que ver con usted o claro. tiene que ver con David Morales. Estamos hablando de una posición de la iglesia históricamente hablando, de cierta posición que se llama teología del pacto, y estamos hablando de otro sistema relativamente nueva. Y estamos comparando estos sistemas, nada más. Sí, pero en Jerusalén también lo acaban de hacer capital o sea, están sucediendo cosas que no podemos negarlas y que dan pie a que los de dispensacionalismo se afinquen más en lo que ellos creen. No, o sea, duda. hay que estar nosotros como a favor, los que estamos a favor de la teología del pacto, de tener en cuenta esa realidad que está sucediendo para también poder defender. No, definitivamente. No, para ellos están en su gloria por eso. No, definitivamente. Pastor, es más. Y están reconstruyendo y ya tienen todos los materiales. Ya. Es una gran colecta de millones de dólares. De los evangélicos. Sí, principalmente de los evangélicos. Están felices ellos por nuestra contribución a su plan. Yo el punto que siempre me choca, ¿entiendes? Es el cumplimiento de los pactos. ¿Entiendes? La salvación ahora es cuando reconocemos al Hijo de Dios, que Él es el que muere y nos ofrece ese regalo. Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una afirmación directa. Te está diciendo, yo soy y no hay más nada. La verdad única, absoluta. La única forma de entrar hoy al cielo es por medio de sacrificio, o esa gente tiene algo reservado hasta que yo veo que no sabe de Jesucristo, lo crucificamos. Después de hablar en temas sumamente generales, vamos a meternos en un poco más detalle. Pero vamos a estar definiendo términos también, tratando de definir los términos bíblicamente. Pero estoy también presentando... Es que todavía estamos en la introducción. Es imposible defender puntos en la introducción que vamos a defender más adelante. Ok, los dispensacionalistas se refieren a este error como teoría de reemplazamiento. Dicen que los teólogos del pacto erróneamente están reemplazando a Israel por la iglesia como el recipiente de las promesas hechas a Abraham. Dicen que la Biblia nunca se refiere a la iglesia como si fuera Israel. Y más adelante vamos a definir que
defender la idea de que sí. La Biblia sí se refiere a un Israel espiritual definitivamente. Dicen que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia no empezó hasta el día de Pentecostés. Según ellos, los teólogos de pacto a veces usan la frase la iglesia del Antiguo Testamento. Los dispensacionalistas se oponen a esa idea. Según el dispensacionalismo clásico, el de Darby y de Scofield, no existe ninguna profecía en el Antiguo Testamento acerca de la iglesia, según ellos. En parte, ellos basan esa convicción en el esquema de las eras, las varias eras, las varias disposiciones. Sí. Los tiempos. También basan esa convicción en el uso de la palabra misterión. Esa palabra en griego ocurre varias veces en las cartas de Pablo. Pero Pablo usa esa palabra misterión para referirse a lo que estaba oculto pero revelado cuando muchos gentiles empezaron a entrar en la iglesia. Y muchos textos así como Efesios 1:9, Efesios 3 y 4 y muchos textos más en las cartas de Pablo. Dicen que cuando Pablo usa esta palabra en sus cartas, quiere decir que fue algo desconocido y oculto en el Antiguo Testamento. Los dispensacionalistas usan las siguientes líneas de argumento para insistir en la distinción entre Israel y la iglesia. Entonces ellos dicen que cuando Cristo habló de la iglesia en sentido futuro. Y citan este texto en Mateo 16. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Según ellos, Jesús percibe la iglesia en el futuro. Bautismo, el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que no empezó hasta el día de Pentecostés. Y vamos a volver a estudiar estos conceptos. Jesús llegó a ser la cabeza de la iglesia como resultado de la resurrección. Los dones espirituales que Cristo dio a la iglesia no fueron otorgados hasta que Cristo ascendió. En el libro de los Hechos, la iglesia e Israel existían simultáneamente, pero siempre se mantenían distintos. Son los argumentos para defender que la iglesia es algo nuevo y más adelante dicen que es un paréntesis. Entonces, la frase simiente de Abraham, ellos observan que la palabra se usa en sentidos múltiples, pero insisten en que la simiente de Abraham es Israel. Es Israel, la nación de Israel. Y bueno, en un sentido es, en muchos sentidos es, pero también tiene otras implicaciones, tales como se refiere a judíos étnicos definitivamente, pero también se refiere al Israel político, pero también Pablo usa eterno en el sentido espiritual y hay muchos textos en los cuales él usa eterno simiente en términos espirituales, pero también para referirse directamente a Jesucristo en Gálatas 3:16. Dicen ellos que este uso espiritual no debe, es decir, ellos admiten que tiene su uso espiritual, que se refiere a los creyentes en las promesas, los hijos de Abraham. Pero dicen que el uso espiritual no debe reemplazar el uso literal. Entonces ya hay dos planes que continúan, uno para Israel y otra para los hijos espirituales. Entonces mantienen la idea de Israel físico, nacional y simiente en los contextos en los cuales se refiere solo a los judíos étnicos. Entonces dicen que también existen cumplimientos físicos y espirituales en los pactos. Ellos argumentan que los teólogos del pacto, nosotros o los que creen en la teología del pacto, solo se enfocan en los asuntos espirituales y no se centran en los cumplimientos físicos de los pactos. Entonces, ellos ven lo que estamos diciendo, que hay una aplicación, un cumplimiento espiritual, pero eso no cambia nada, porque Dios continúa con su plan, con Israel. Ellos no le dan tanta importancia a lo espiritual. Ellos le dan más importancia al sentido físico, literal, nacional, étnico.
de la palabra. Y no cabe duda, la Biblia usa la palabra en varias formas. A veces se refiere a Jesucristo, a veces se refiere al judío étnico, a veces se refiere a Israel nacional, pero en la mayoría de los casos, hablando de la carta de Pablo, es el grupo de los descendientes, simiente, que están unidos en Cristo. Entonces hay una elección, es lo que yo estoy mirando aquí después de todo. Que los que van a ser salvos son los que eligió Dios, entonces la forma... Ok, pero también es otro tema y no me meto mucho. Pero también la elección tiene varios sentidos. Y no cabe duda que Israel como nación, como grupo ético, nacional, político, fue elegido para ser el instrumento por medio del cual Dios alcanza al mundo. No cabe duda. Okay. Pero también la palabra elección, obviamente, en las enseñanzas de Jesucristo, en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Pablo, también refiere al individuo elegido desde antes de la creación. Entonces, para ser salvo. Entonces, elegir para ser el instrumento, no cabe duda. Pablo hace argumentos en varias ocasiones en el libro de Romanos, que vale mucho ser judío porque han recibido las palabras de Dios, los profetas, el sistema de sacrificio. Entonces, ellos, gracias a Dios, y cuando yo hablo con mis amigos judíos, ellos se sorprenden por tanto respeto que yo tengo y tanto cariño que tengo por ellos, porque yo le debo todo a ellos. Y ellos me han revelado mi Dios, ellos me han dado las escrituras. Y bueno, ellos no creen eso, pero me han dado a mi Mesías también. Pero aún antes de darme el Mesías, me han dado la gran revelación de Dios. Dios habló y tocó, eligió a 40 judíos. Y Él se reveló a través de 40 judíos. Es un gran privilegio ser judío en ese aspecto, porque ellos nos han dado la Biblia. Pablo también dice que el verdadero judío es el que se le ha hecho la circuncisión en el corazón. Oh, entonces tiene su sentido espiritual. Sí. Oh, ok, ya entendí. No hay otro nombre que podamos usar, sino en el nombre de Jesucristo, lo digo bien claro. No, también, eso es Sí, clarísimo. no, entonces no, hay cosas ahí que no están muy... Controversial, ¿no? Sí. Muy bien, ahí vamos. Ya no vuelvo a repetir mis palabras, pero ellos eran nuestros héroes en defender la inerrancia de la Biblia en la primera parte del siglo XX y también la última parte. Ellos no dejaron de defender. Muy bien. Pero también hay que entender que durante esa era de la Iglesia en los Estados Unidos, el dispensacionalismo, junto con la Biblia con notas de Scofield, era el único rayo de luz para los estudiantes y pastores conservadores y fieles a la inerrancia de la Biblia. Por eso muchos cristianos fueron al seminario Dallas y fueron indoctrinados en ese sistema. A esos pastores no se les ocurría, hablando de los pastores presbiterianos, que sus nuevas convicciones eran radicalmente en contraposición al capítulo 7 de la Confesión de Fe Westminster, el capítulo que habla del pacto de gracia y la unidad de las escrituras. Dice así, la Confesión de Fe Westminster: el hombre, por su caída, se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Entonces, está hablando de los que empezaron desde el principio a creer en las promesas del pacto de gracia. Y sigue así. Este pacto era ministrado, estoy hablando del pacto de la gracia, fue ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley, tiempo de Moisés, tiempo del Antiguo Testamento, y en el del Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión
el Cordero Pascal y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todos señalaban al Cristo que había de venir. Eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe y en el Mesías prometido. Bajo el Evangelio, palabras importantes, cuando Cristo, la sustancia, cuando dice eso, ¿qué quiere decir? ¿La sustancia de qué? El Antiguo Del Testamento. Antiguo Testamento, la sustancia de todos los pactos. Dice, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Aun cuando son menos en número, porque son dos, y ministradas con más sencillez, no es gran cosa ministrar el bautismo con un poco de agua y la Santa Cena con un Pedazo de pan. pedazo de pan y un copita. Es muy sencillo. Y menos gloria exterior, no estamos hablando de un tabernáculo de toda su hermosura, no estamos de la grandeza del templo y todas esas cosas tan bellas y hermosas. No, estamos hablando de cosas sencillas. Pero dice que ministradas con más sencillez y menos gloria exterior. Sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, y así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud, más evidencia y eficacia espiritual. Y se le llama en el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. La dispensacionalismo siempre es premilenio. Es importante entender estos términos. Son relativamente recientes estos términos. No se encuentran antes del siglo XX. Estás hablando de términos que tienen que ver con el milenio. Los términos se refieren a la frase 1000 años que se encuentra en Apocalipsis 20 y tienen que ver con la naturaleza del milenio y el momento en la historia cuando ocurre. Es por enseñar eso. Premilenio. Cristo regresará antes de su reinado por 1000 años en la tierra. Entonces no está reinando ahora. El reino es futuro. Ocurrirá en el milenio. Jesús vendrá primero y luego reinará por 1000 años. Los dispensacionalistas ven este reino de 1000 años literalmente gobernado por un rey del linaje de David en Jerusalén desde el estado político y nacional de Israel. La tierra literal donde gobernará este rey es la misma tierra sobre la cual gobernaba David en la cima de su poder. Lo que es premilenio, y todos los dispensacionalistas son premilenialistas. Postmilenio, ¿qué quiere decir? Post quiere decir que después. De los mil años. Entonces, si Cristo va a venir después, ¿estamos en el milenio ahora? Cristo retorna después del reino de 1000 años. Los postmilenios entienden que el reino de 1000 años será un periodo de tiempo en que el evangelio avanzará con éxito sin precedentes. En una medida muy grande, las naciones mismas serán cristianizadas. Entonces hay un himno que se llama For All the Saints, y aquí está mi traducción. Desde los anchos límites de la tierra, desde la costa más lejana del océano, a través de las puertas de los arroyos, de las perlas, en el incontable anfitrión, cantando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta estrofa de un himno que se llama Por todos los santos celebra los avances del cristianismo en el hemisferio occidental como nunca se había visto en la historia. Y los cristianos se decían a sí mismos:
¿Pudiera ser esto el comienzo del milenio, donde el conocimiento de la gloria del Señor cubre la faz de la tierra, así como las aguas cubren los mares? Es un salmo. Los cristianos esperaban que Cristo viniera por 1000 años después de sus avances tan poderosos del Evangelio. Los puritanos mantenían este punto de vista de post-1000. Esto es un ejemplo de cómo las circunstancias en el área de la relación entre la política y la iglesia pueden influir en un sistema teológico. La cristiandad, ¿qué es la diferencia entre cristiandad y cristianismo? No estoy bromeando. Cuando mis amigos mexicanos, los pastores, empezaron a venir a los Estados Unidos a ayudarnos con la predicación del Evangelio en Texas, ellos me dijeron, sinceramente, todos los americanos son cristianos, ¿verdad? Así me dijeron, todos los americanos son cristianos, ¿verdad? Eso me asusta. No. Pero quizá en su mente no están entendiendo que cada individuo sea cristiano. Pero están hablando de la cristiandad. Están hablando de la influencia del cristianismo en una sociedad en particular. En sus mentes. Y ese himno refleja esa observación y también ese anhelo y esa aspiración. Quizá estamos llegando al final del milenio. Entonces, postmilenialismo cree que hasta los sistemas políticos van a llegar a ser cristianos. Es un sistema muy positivo, muy positivo. Creen que Cristo va a dominar prácticamente todo el mundo antes de venir. Y los A somos post en el sentido de que Cristo vendrá después de 1000 años, pero somos más sobrios en el sentido de que, quizás está avanzando, definitivamente está avanzando el Evangelio, pero al mismo tiempo, ¿qué más está avanzando? ¿Qué está madurando? ¿La maldad? La maldad. El reino del milenio es un reino espiritual. Nos espera una manifestación terrenal del reino en que todos dirían, las naciones están siendo cristianizadas. Este es el avance más exitoso del Evangelio en la historia de la Iglesia. No, los amilenialistas dicen que acompañados con los avances del Evangelio sucede un aumento de la oposición satánica. Eso se ve obviamente, ¿verdad? Al final son solo dos puntos de vista, post y pre. Y también amilenio también es una subcategoría de post-milenialismo. ¿Entendido? Premilenialismo dispensacional. Todos los dispensacionalistas mantienen la posición premilenio y tienen un premilenialismo muy particular. Seguidamente podemos ver sus particularidades. Son siempre de la posición de pre-tribulación. La iglesia tiene que ser quitada o llevada del mundo antes del comienzo del reino de 1000 años. Rapto secreto. Antes de la gran tribulación final y antes del regreso de Jesucristo y antes del establecimiento del reino terrenal en Israel, la iglesia será raptada fuera de este mundo. Y quizás algunos de ustedes han leído esos libros muy populares, ¿verdad? Sí, Dejados atrás o El difunto gran planeta Tierra. No sé si han leído esos libros ustedes, pero fue libros muy populares que defendieron esta posición. La iglesia en secreto es raptada del mundo, así como dice la canción. Espero que todos hubiésemos estado listos. Porque de repente usted se despierta en la mañana y su esposa ha desaparecido y luego empieza la gran tribulación. Qué terrible. Entonces, premilenio, pre-tribulación, rapto secreto. Los dispensacionalistas creen en esas tres cosas. Una gran énfasis en la profecía bíblica. Y ellos tienen sus conferencias acerca de la profecía y son muy, muy atrayentes, muy sofisticadas, muy elaboradas. Y si iría a una conferencia de los
de la tele de pacto de los milenios, muy aburridos, muy sencillos. Rapto, pre-tribulación. Entonces hay que raptar a la iglesia antes. Ya hemos mencionado esto, pero es necesario enfatizar este rasgo. Es que nadie en este campo de los dispensacionalistas se preocupa si usted es premilenio o postmilenio. Se asume que si usted es ortodoxo, es premilenio. Porque ya dije que en los seminarios donde estudié, si no el profesor no es premilenio, es que no tiene trabajo, no puede enseñar. No puede enseñar en ese seminario. Pero lo que sí van a preguntar es si usted es pre-tribulación o medio tribulación o post-tribulación. Les importa si usted cree que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, en el medio de la tribulación o después de la tribulación. Es que la mayoría de los dispensacionalistas creen que ¿verdad? Es decir, que la iglesia será raptada fuera del mundo antes de la gran tribulación. Una minoría de los dispensacionalistas creen que la iglesia será raptada en el medio de la tribulación y el número menor creen en post-tribulación. Comentario. Ok, vamos a evaluar todo eso después. Pero por lo menos el estudiante puede ser, según este punto de vista de los dispensacionalismos, la necesidad de sacar a los cristianos fuera del mundo para que las profecías acerca de Israel político puedan empezar a ser realizadas. También se ve el doble enfoque del plan de Dios. Dios tiene dos pueblos y dos planes de redención. Este sistema de teología fue creado para no mezclar estos dos programas y para no mezclar Israel y la iglesia. Es necesario mantener la posición de rapto, pre-tribulación, para renovar la iglesia, para que Dios cumpla sus promesas con Israel nacional, étnico y político. Si una persona deja de creer en el rapto antes de la gran tribulación, prácticamente ha dejado de ser dispensacionalista y se está acercando más a la posición de la teología del pacto. Bueno, perdóname si no he respetado bien la posición, pero el problema más grande que yo tengo con esta posición es que Dios no tiene dos programas, Dios no tiene dos pueblos, siempre ha tenido un solo pueblo. Y aún en el Antiguo Testamento los que querían ser parte de ese pueblo, aún era babilonio, de persa, de egipcio, no importa, cualquiera podría entrar. Los hombres tuvieron que ser circuncidados y tuvieron que entrar en el culto nacional del pueblo. Bienvenidos. Y también tenían ciudades de refugio. Tenían que convertirse nada más. Convertirse, exacto. Ya, entonces, hay muchos. Entonces, en el linaje de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, hay muchos gentiles. Muchos. Hay prostitutas, hay Kerá, como Palestina. Moabita, Ruth. No sé si Betsabé era hitita, pero su esposo era hitita. Quizás ella también era hitita. Y también, varios de otras nacionalidades. Y también la Biblia, a mí me gusta mucho cuando el Antiguo Testamento reporta las conversiones de los gentiles. Por ejemplo, ese gran profeta, Jonás, el rebelde. experimentó un avivamiento entre quienes. Nínive, se convirtieron. En un sermón de 4 palabras. Y él quedó disgustado, totalmente desanimado. Que quería ametrallarlos. Y estaba enojado con Dios por exhibirles misericordia, pero Dios, Dios dice que yo amo a esa ciudad. Entonces Dios hizo un gran milagro y convirtió a muchos. Y también un gran avivamiento entre los de, ¿cómo se llama? Persia, con Esther. Con Esther. Dice en capítulo 8, versículo 17, que muchos llegaron a ser judíos por ella. Entonces ellos se convirtieron, empezaron a adorar el creador del universo, y los hombres tuvieron que ser circuncidados y llegaron a ser judíos. Entonces, bienvenidos. En la F son 3
tipos de dispensacionalismo. Ya hemos hablado mucho del sistema clásico, pero también hay un sistema revisado, modificado, y los únicos comentarios que tengo acá son la distinción entre la gente celestial y la gente terrenal. La iglesia es gente celestial, Israel es gente terrenal, entonces están reconociendo dos pueblos. La promesa de Dios a Israel eran terrenales y serán cumplidas durante el milenio en esta tierra. Las promesas a la iglesia son celestiales y eso significaba que la iglesia será raptada hacia los cielos antes del milenio. El dispensacionalismo modificado continuaba con la distinción entre Israel y la iglesia, pero la salvación por recibir la misma. El dispensacionalismo clásico no tenía una buena respuesta a la pregunta, como ustedes hicieron también la pregunta, ¿qué pasa con Israel después del milenio? Por tanto, el dispensacionalismo dice que Israel y la iglesia reciben la misma salvación después del milenio. Progresivo, que muchos de Dallas también dicen que son progresivos, ellos ven mayor continuidad entre Israel y la iglesia. Reconoce que el pueblo de Dios consiste en ambos grupos, Israel y la iglesia. Ambos grupos son los recipientes de las bendiciones del nuevo pacto, pero todavía mantienen que existen diferencias funcionales entre Israel y la iglesia. Niegan el hecho de que la iglesia es la Israel de esta era. Vamos a profundizarnos en eso un ratito. Mantienen que habrá un futuro distinto para Israel durante el milenio que ha de venir. Gracias, Padre, por estos conocimientos, gracias por estas decisiones y por aclararnos varias cosas, pero te confesamos que en verdad nos quedan varias dudas y te pedimos que tú nos ayudes a entender esas cosas y sobre todo que nos llenes con el amor divino del Espíritu Santo para que amamos a todos los hermanos en Cristo. Amén. Sin perjudicarnos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.